Bienvenido, bienvenida a otro episodio más en este podcast Emprendedores Altamente Productivos. Hoy con un invitado muy especial, y si a ti te ha llamado la atención el título o si quieres a lo mejor estudiar fuera, vivir una experiencia totalmente diferente, estás en el lugar indicado porque hoy vamos a tener una plática bastante interesante con Oliver Rodríguez, quien es un empresario, un hombre de negocios, un hombre que tiene también un propósito y por eso está aquí con nosotros para compartir esa experiencia y ese conocimiento contigo y con las personas que estén quizás a tu alrededor o con las que quieras compartir este episodio de podcast. Así que muy bienvenido a Emprendedores Altamente Productivos. Oliver, ¿cómo estás? Hola Silvia, un placer tenerme aquí en tu espacio. Sin duda y poder charlar. Gracias. Qué bueno, Oliver. Quisiera, antes de comenzar este cafecito virtual, que bueno, te pudieras presentar para quienes no te conocen. De todas maneras, los links o los enlaces de el emprendimiento de la empresa de Oliver y de lo que hace con su equipo van a estar en la descripción de este episodio. ¿Puedes Bueno, presentarte un poco para quienes no te conocen? pues fácil. Soy Oliver, soy mitad español, mitad británico. Em, Cofundé con mis socios Rubén, Cristina, Miquel, de Lemon Tree Education hace 10 años, en el 2015. Eh, y soy un apasionado del mundo global, de la educación internacional, y de poder ayudar a gente en su desarrollo personal. Eh, desde bien pequeño empecé a viajar y a tener contacto con otras culturas, y, y eso creo que me ha marcado para ser la persona quien soy, ¿no? Y tener pues las habilidades que tengo. No sé si son buenas o malas, pero yo creo que estoy contento. Qué bien, qué bien. No, y que justamente hablábamos antes de entrar a este episodio del propósito, de cómo llega, digamos, tú y tu equipo a empezar a ayudar a las personas. Y me encantaría que nos cuentes, más allá de esa historia, en la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que idealizan las personas sobre estudiar fuera o cuál es esa realidad que muchas veces no vemos que está detrás de un proceso tan complejo como es este? Es verdad que no lo que dicen, el césped del vecino siempre está más verde, ¿no? La vida en otros sitios siempre puede ser mejor. Esto se puede aplicar a las personas, ¿no? A alguien que está pensando en emigrar y decir, ah, no, pues vámonos a este sitio. O que está descontento en donde está, ¿no? De, oye, no, pues es que aquí se está fatal, por eso me voy. En mi caso, lo que hacemos es ayudar a adolescentes realmente, a chavales de 10 a 18 años con su desarrollo personal. Y el enfoque de irse a estudiar al extranjero, es verdad que no, estamos en España, ayudamos sobre todo a estudiantes españoles a estudiar en otros sitios, es no, que salga a aprender inglés, no es como, ¡pum!, tiene que aprender inglés. Y muchas veces yo digo, si solo para aprender inglés, que no se vaya, porque el esfuerzo emocional que le vas a tener que meter es brutal. El choque cultural, que le digan a cualquier persona que ha estado en otro país, ostras, ¿cuántas veces hemos cuestionado si merece la pena? Oye, ¿yo por qué estoy aquí? ¿No? Eh, con lo bien que se está en casa. Entonces, Sí. el esfuerzo emocional solamente para aprender un idioma, pues no te hace falta. Es verdad que para aprender un idioma, vivir es su cultura, vivirlo, saborearlo, es importante. Pero por eso yo digo que ayudamos en el desarrollo personal. Hoy en día los chavales necesitan, los jóvenes, los adolescentes, salir de la protección de sus papás y sus mamás, ¿no? Y a veces, cuando lo que preguntabas, ¿no? Oye, ¿cuáles son las
errores al entender cómo van a ser estas experiencias es que, no, yo mando a mi hijo a que estudie en un colegio y sus preocupaciones son, no, pero ¿cómo va a ser el nivel académico? Pero igual va para allá y luego baja cuando vuelve a España. O no, pero claro, es que si hay otros españoles, pues no va a aprender inglés. Y se centran en el colegio, en la parte académica. Y se olvidan de lo que es la vida. No se centran en si sé coger un autobús o no sé coger un autobús. Si sé gestionarme mi ropa o no. Si sé lo que cuestan las cosas en el supermercado. Si sé gestionar mis emociones en un momento de estrés. Si voy a poder comunicarme y conectar y crear vínculos con otras personas, ¿no? Y amistades. Eh, y eso se nos olvida. Se nos olvida siempre que estamos mirando a ir a otro sitio, ¿no? Y esa adaptación y esas habilidades que vamos a desarrollar viviendo estas experiencias. La capacidad de adaptación, la empatía, la capacidad de comunicar, sobre todo la capacidad de resolver, de tener autonomía. Que esto, cuando somos papás y mamás, creo que da igual en el punto del mundo en el que estemos, hablando de sociedades occidentales desarrolladas, por denominarlo de alguna manera, los papás y las mamás estamos, y esto suena muy duro, pero estamos haciendo inútiles a nuestros hijos. Inútiles para la vida. Estamos desarrollándoles enormemente, académicamente hablando, ¿no? Y sobre todo en algunas de las culturas, no, la cultura latina es muy de, no, tienes que ir a la universidad. Si no vas a la universidad no eres nadie, Es nadie. ¿no? Sí. Italia, España, ¿no? Latinoamérica, piensa en, tienes que estudiar, estudiar, estudiar. Y para mí, lo que tienes que hacer es ser buena persona. Y ser buena persona no es comportarse bien con los demás, también. Pero ser buena persona es saber vivir en sociedad, saber entender al que tienes enfrente, saber resolver los problemas que te van surgiendo, ¿no? Y lo hilo con que buscan las empresas. Cualquier persona que esté escuchando, que sea un mando intermedio o un jefe, ¿no? Tiene gente, cualquier persona que tenga gente a su cargo, que busca poder confiar en ellos poder confiar en ellos es saber que si les dejas solos van a resolver. ¿Cuántos papás están haciendo eso con sus hijos? No se puede quedar solo mi hijo en casa porque, ¿y si le pasa? ¿No? Hay algunos que piensan desde las cosas malas, ¿no? ¿Y si la lía? ¿No? Sí, sí, sí. Y otros es, ostras, ¿y si se incendia la cortina y no sabe qué hacer? ¿No? Por eso, cuando miramos este tipo de experiencias, muchísima gente no las mira desde esa perspectiva. Y debería mirarlas desde esa perspectiva, porque es la parte más importante de donde vamos a sacar los aprendizajes. Un colegio es un colegio aquí, en China, en Buenos Aires o en San Petersburgo, da igual. Y va a haber un método, y va a haber una pedagogía, y va a haber unos profesores, y va a haber una estructura. Pero el cómo vamos a enfrentarnos al entorno, al ecosistema, al día a día. Oye, ¿cómo, La cómo, vida, gestion- sí. ¿cómo gestionas tú un dolor de cabeza? Pues no es lo mismo gestionar un dolor de cabeza en tu casa, en tu zona de confort, que tu primer dolor de cabeza en un sitio que no es el tuyo, ¿no? Y la vida se trata de eso. Eh, Hablando de emprendimiento, la vida se trata de emprender. Y emprender es tomar decisiones. Si no ayudamos a nuestros hijos a que sepan tomar decisiones, van a ser inútiles.
Y estamos tomando decisiones por ellos constantemente. Es no te pongas esa ropa, ponte esta. No te cortes el pelo así, córtatelo así. Vas a comer esto. Tienes que, ¿no? No vayas a ese sitio. No te juntes con no sé quién. Y tenemos que experimentar. ¿Cuántos, no, en el mundo del emprendimiento, cuánto se habla de pivotar? Esa capacidad de adaptación, de flexibilizarse hacia el mercado, ¿no? ¿Cuántos negocios ahora están diciendo, no, la IA, la IA, la IA? Adáptate, ¿no? Y esas habilidades que se requieren en la vida real son las que tenemos que fomentar en nuestros hijos y nuestras hijas. Por eso creo que esta es la mejor herramienta, porque les sacas de casa y se tienen que enfrentar a tomar decisiones por ellos mismos. Se tienen que enfrentar a los retos por ellos mismos. Obviamente no están solos, están acompañados porque van a un sitio donde, oye, legalmente necesitan una estructura y un apoyo y un sistema, ¿no? Cuando alguien me pregunta, dónde puede ir mi hijo a estudiar? Digo, a cualquier sitio que reciba estudiantes internacionales. ¿Por qué es importante este matiz? Porque va a estar preparado para las necesidades emocionales, las necesidades legales, las necesidades académicas que puede tener cualquier estudiante internacional, ¿no? Sobre todo la parte legal, ¿no? Claro. Eh, pero, pero es vital que empecemos a enseñarles responsabilidad, autonomía, decisión, capacidad de decisión, pensamiento crítico. Maravilloso, maravilloso. Me encanta porque has tocado temas súper delicados, temas que yo siento que justamente independientemente del país al cual vaya o del país en el que esté, ¿no? Este alumno, entendiendo que en The Lemon Tree, digamos, está centralizado por ahora en España, a lo mejor en un futuro se expande a otras ciudades, pero hay algo que tú mencionaste respecto a la capacidad de resolver o, digamos, esa autonomía y que yo siento que muchos padres quizás tienen miedo a soltar el control porque tienen miedo a que les suceda algo malo o que a lo mejor, mira, mi consentido o mi consentida, ¿no? El engreído de la casa o la engreída de la casa, ya como que va a dejar el nido y siento que es súper importante porque estás en una etapa vital de la adolescencia en la que lo estás preparando para que sea adulto. O sea, para la vida adulta, que la vida adulta pues tiene muchos desafíos. Y digamos que las habilidades duras, yo siento que es lo más fácil. Las blandas, de cómo gestionas las emociones, de cómo te relacionas con el otro, de cómo vives realmente en lo personal, porque bueno, digamos que lo laboral tiene mucho tinte de lo personal, que hace años lo querían como que separar, no, mira, no te lleves los problemas de tu casa al trabajo, pero resulta que no somos media persona, no, es que la mitad es laboral y la mitad es personal. Y teniendo todo este contexto, Oliver, me encantaría que nos cuentes, porque tratas con familia, con padres, con los chicos, ¿cuáles son los miedos más comunes respecto a este tipo de escenarios o qué tipo de bloqueos ves tú en, digamos, en este núcleo o en esta dinámica familiar? En esencia, cualquier papá, cualquier mamá, que sea normal, que no esté trastornado, Sí, sí. lo que quiere para su hijo es que le vaya bien. ¿Vale? Entonces los miedos van siempre asociados a eso. Un papá, una mamá quiere que le vaya bien en la escuela, un papá o una mamá quiere que le vaya bien, que tenga relaciones de amistad, que, que se divierta, que disfrute, que sea feliz, ¿no? Y,
y cuando está mirando el que vivan este tipo de experiencias, pues también es lo mismo, ¿no? Es como, no, yo lo que quiero es que esté bien. Y dices, ok, vamos a definir bien, ¿no? Y vamos a definir cómo es la vida, ¿no? Yo muchas veces les pregunto a los chicos, a las chicas, oye, ¿tú qué problemas tienes en la vida? ¿O tú tienes problemas en la vida? Y la gente te dice no. Efectivamente, a ver, en España se vive muy bien. Obviamente hay una diversidad enorme de realidades, pero en cuanto a la vida, hay educación de calidad, hay sanidad de calidad, hay entretenimiento asequible, hay muchas cosas. Hay un sistema de bienestar muy potente, ¿no? Pero, claro, no se tienen que enfrentar a cosas. Y además a eso le añades a que los papás queremos que les vaya bien y entonces hacemos todo lo posible para facilitarles, ¿no? Dime tú, esta mañana hablaba con una persona que decía, mi bisabuelo quería que mi abuelo, yo no sabía leer y escribir, quería que mi abuelo supiese leer y escribir, ¿no? Mi abuelo quería que mi padre hiciese no sé qué, mi padre quiere que yo haga no sé qué. O sea, es como que siempre quieres ir avanzando, ¿no? Y si tú has sufrido por algo, tú no quieres que tu hijo sufra por eso y vas a poner, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la, las familias se lo ponen muy fácil a sus hijos aquí en España, generalmente. A nivel de recursos y de acceso a cosas. A lo mejor no se lo ponen tan fácil desde el punto de vista emocional. ¿Vale? Igual sufrimos más desde un punto de vista emocional, menos físico. Antes se hacía más físico, o también a lo mejor existía el emocional, pero no tenemos tanta, ¿no? Pero ahora hay mucho problema emocional. Oye, me genera ansiedad, me genera frustración. No sé cómo gestionar eso. Claro, si hemos, si le hemos dado una medallita, aunque haya quedado en 10º puesto, él llega a casa y me han dado una medalla, ¿no? No les hemos fomentado esa situación de tener que entender que hay alguien que sea mejor que ellos o que... Y no pasa nada. Yo lo que siempre digo es un estudiante que sea de 5, de promedio 5, está bien. Si ese es su máximo, no nos frustremos. O sea, es el 5. Si es de 10, es de 10. Fantástico. Pero si eres de 10 y sacas un 5, ahí apriétale, ¿no? Fomenta, no, apriétale en el buen sentido. Foméntale, Claro. riégale más, dale un sustrato que te ayude a crecer más. Eh, y, y guíale, volviendo a lo que decía antes, a que sepa tomar decisiones, a que sea responsable. ¿Cuántos papás están haciendo la tarea por sus hijos? No, y está el meme de fui a la reunión con el profesor de mi hijo y me dijo que fíjate que había suspendido el trabajo de no sé qué. Lo que no sabe el profesor es que ese trabajo me lo suspendió a mí porque lo hice yo, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo estamos facilitando y luego qué presión les estamos metiendo también? Que nos están mirando siempre de estaré haciendo bien las cosas, papá, mamá, ¿no? Estoy haciendo lo que hay que cumplir. También depende, hay sistemas educativos que son más así y otros que no son tan así. El sistema español es muy, yo diría, un poco rígido, ¿no? Es como, este es el camino. Que también, oye, que suspendes. Pues no pasa nada, sigues avanzando, ¿no? No le suspendas porque se va a frustrar, ten cuidado. O sea, hay que exigir. Vivimos en un sistema cómodo donde no tenemos necesidades, o sea, tenemos las necesidades bien cubiertas, ¿no? Y hay una red de apoyo muy grande. Entonces, cuando nos piden un esfuerzo extra, no estamos preparados. Entonces,
Volviendo a, oye, ¿cuáles son los miedos de los padres? Los padres quieren que a sus hijos les vaya bien. Y cuando miran estas experiencias es, no, los miedos que tienen es, pero, oye, ¿qué pasa si no hace amigos? ¿Qué pasa? No, es que no le gusta la comida que le están dando. ¿Qué pasa si se enferma? Claro, no pasa nada. Hay gente, es verdad que viajar, lo que es el viaje en sí, me monto en un avión y llego de un punto A al punto B, Claro. a la gente le genera mucho estrés. O sea, le genera mucha ansiedad y lo ves en los aeropuertos. Yo viajo mucho y me encantan los aeropuertos y mirar cómo está la gente y mirar de dónde son y demás. Pero lo ves, están muy nerviosos. No, porque espera, tal. Yo Ujú. llego media hora antes de que salga el vuelo y estoy tranquilo, Ah, efectivamente. Y entonces les digo, ¿qué pasa si pierdes el avión? Nada, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿qué pasa si te rompes una pierna? Te has roto una ¿qué pasa pierna. si me duele el estómago y tengo que ir al baño en el aeropuerto? Claro. Y bueno, somos seres humanos, ¿no? Pero se nos olvida. Entonces, en ese momento, ¿no? Del viaje, hay muchos padres, no, cómo va a ir solo? Digo, los aeropuertos son de los sitios más seguros del mundo. Tienen aire acondicionado, tienen seguridad, tienen comida, tienen agua, están bien indicados. Si se cancela un vuelo, ya habrá otro. Se puede dormir en el suelo. No pasa nada, ¿no? Porque hay seguridad, exacto. No, Sí, sí. yo, o sea, yo he dormido en el suelo, he dormido en un banco y no pasa nada. Em, Entonces, si además estás haciendo que tu hijo se vaya a otra parte del mundo, confías en él. ¿Por qué te genera tanta ansiedad esa parte? El vuelo. No, porque no se va a enterar. Pues dale las herramientas, ¿no? ¿Cómo gestionamos los problemas, no? Oye, ¿por qué te estás preocupando de algo? ¿Puedes hacer algo por esa cosa que te preocupa? Sí. Vale, si puedes hacer algo, hazlo. ¿Puedes hacer algo por esa cosa? No. Pues entonces no te preocupes. Porque no puedes hacer nada por eso. No lo puedes controlar. Pero si puedes hacer algo para controlar. Y ahí se trata también en la vida, en el emprendimiento, de minimizar el riesgo. Riesgos va a haber, ¿no? No, no emprendas porque es muy difícil y porque te vas a... ¿Qué pasa si se va a pique la industria? Mejor hazte empleado del gobierno, porque el gobierno siempre va a estar ahí. ¿Qué pasa si el gobierno no tiene dinero para pagarte? ¿No? También hay un riesgo, sí, Siempre totalmente. hay un riesgo. Es verdad que pues minimizas, si emprendes, pues tienes más riesgo y a lo mejor mayores beneficios, y si no emprendes, ¿no? Pues esto es lo mismo. Eh, entonces, tenemos que entender que hay riesgos y sabiendo que existen riesgos, hacemos un plan de prevención de riesgos. Ese plan de prevención de riesgos en cuanto a la educación de nuestros hijos y los miedos que tenemos es, tengo miedo a que le pase no sé qué. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer para que no le pase eso? Imagínate, mi hijo es alérgico a los frutos secos. Y por eso, y tengo miedo de que coma un fruto seco y, pues, ¿qué tengo que hacer? Educarle para que sea consciente de su condición y que entienda lo que tiene que estar pendiente de esto, esto, esto. Pero además, aunque hayas puesto todas las herramientas para verificar que lo que te estás comiendo no tiene frutos secos, puede que los tenga. ¿Cómo voy a prepararle para una crisis? Si como algo que tiene frutos secos, tengo que actuar de esta manera. Si tú le empiezas a dar herramientas, ese riesgo baja de no sé cómo voy a reaccionar a tengo todo controlado. ¿Por qué? Porque ya está, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos, en cómo les vamos a dar a nuestros hijos esas raíces para que cuando vienen tempestades el tronco se mantenga,
Se va a mover para un como el lado, se va a bambú. mover para... Efectivamente. Y tenemos unas raíces muy sólidas, que es, siguiendo el ejemplo este de la alergia, es que uno sabe detectar si tiene trazas o no. Dos, si lamentablemente hay un accidente, va a saber cómo reaccionar también, ¿no? Que es... por eso también me gustan mucho los deportistas, porque es practica y practica y practica y practica y practica. Claro, a medida que se van presentando esos escenarios en donde yo lo dejo solo como padre y donde él también ve lo que yo estoy haciendo, porque siento y creo que digamos, en esta era en la que estamos viviendo, o en esta época, ellos ven también cómo los padres gestionan. O sea, si tú me ves y te estoy educando con el ejemplo y ves que yo también tengo mis herramientas porque soy un ser humano, porque me puedo equivocar, porque pueden haber accidentes, porque a lo mejor olvidé leer una etiqueta, que tenía algo que me hace daño, etcétera, pues es como, se crea como una especie de espejo, ¿no? Que en donde el adolescente o donde este chico o esta chica ve, bueno, mi mamá, o sea, crecí viéndola, o en los últimos meses a lo mejor he visto que ha manejado mejor esta situación, o que me ha dado más confianza a mí, el hecho de verlos actuar de esta forma. Ahora, este tipo de escenarios o digamos, estas decisiones son aptas para todas las familias, o qué debería tener la familia para que diga, mira, sí, o cómo se prepararía una familia para tomar esa decisión. Claro. O sea, son aptas para todas las familias. Hay familias que no están preparadas, ¿vale? Pero, entendiendo, no estoy preparado, ¿cómo me puedo preparar? ¿No? Claro. Hay mamás y papás que no están preparados para que sus hijos dejen la casa. Mm, pues igual me tengo que ir preparando porque llegará el momento, ¿no? Todavía es verdad que hay situaciones donde el hijo tiene 50 años y vive con la mamá, Ujú, ¿vale? ujú. Bueno, Y ya, ¿no? claro. Pero si queremos crear personitas funcionales, autónomas, volviendo a la autonomía, ¿no? A la capacidad con ese pensamiento crítico, a poder decidir, eh, tenemos que prepararnos. La gran mayoría de las personas están preparadas, pero luego también hay experiencias más intensas o menos intensas, ¿no? Es como, todo el mundo está preparado para correr una maratón. O todo, perdón, ¿todo el mundo puede correr una maratón? Sí, pero ¿cómo nos preparamos? ¿No? Habrá gente que esté preparada para hacerlo hoy y habrá gente que le lleve 3 años prepararse. No pasa nada. ¿Significa que no puedo correr? No. Hay una carrera de 5 kilómetros para ti. Vive una experiencia, ¿no? Voy a mandar a mi hijo a que viva una experiencia en un ambiente determinado, con una duración determinada. ¿Ves? Aquí en la pantalla ves un barco, un trozo de un barco. Eso es un colegio. Ahí se hace los últimos 2 años de high school. Eh, no es para todo el mundo. Claro. Duermes en una hamaca que por el día la quitas y la guardas porque en ese espacio se convive y En se otras dan las actividades. clases y demás. Las duchas son de esas duchas de botón y solo le puedes dar 3 veces porque el agua está medida, porque hay una, ¿no? Eh, Estás navegando por el mundo, cruzas el Atlántico, eh, no todo el mundo está preparado para eso, pero a lo mejor hay un colegio que es un campus, que está todo estructurado, que sabes el horario desde que te levantas hasta que te acuestas, que tienes un nutricionista que te ha medido todo lo que... Bueno, hay experiencias para todo, ¿no? Entonces, en base a quiénes somos, y esto es muy importante, ¿no? El trabajo que hacemos en The Lemon Tree Education es entender quién eres
para darte recomendaciones, para ayudarte a eh, eh, buscar esa opción que encaja con tu perfil académico, tu perfil personal, tus inquietudes, tus miedos, los de tus papás, tu presupuesto. Claro. Por ejemplo, una vez que se tiene ya, digamos, toda esta información, también en The Lemon Tree se ayuda al padre, suponiendo que los papás no estén preparados, pero se quieren preparar. Y bueno, obviamente va a pasar un tiempo, va a tomar un tiempo como de maduración, yo siento que mucho de la parte emocional para prepararlos para ese viaje, ustedes también acompañan a los padres en este proceso. Sí, o sea, obviamente son muchas conversaciones, pero también hacemos formaciones. Cuando alguien ha dado el paso para apuntarse, vale, ya sabemos dónde va a ir. Pues hacemos formaciones sobre diferencias culturales, sobre gestión emocional, gestión del tiempo, y hacemos formaciones específicas para los papás también. ¿No? Trabajamos con una experta que ayuda a todas esas sentimientos y todas esas emociones que vamos a tener de que nuestro hijo o nuestra hija esté siendo autónomo ostras, tengo que gestionar la comunicación claro, tengo que sentirme de una manera o de otra, pues vamos a acompañar de esa manera, pero también con nosotros los estudiantes que se van fuera tienen un mentor eh, que lo que hace es como si fuese un hermano mayor que habla con ellos y les ayuda a navegar su experiencia, pero que también está en contacto con los papás, que está diciéndoles, oye, yo le veo así, ¿tú cómo le ves? Cuando el papá tiene esa ayuda, también está más tranquilo, ¿no? De decir, ah, mi hijo está viviendo cosas a las que yo no lo sé responder, Ujú. que muchas veces es esto, no sé cómo ayudarle, pero tengo a este mentor que me ayuda a mí y ayuda a mi hijo, ¿no? Claro, funciona como un puente, ¿no? Un enlace entre ambos. Correcto, correcto, ¿no? Entonces esa parte también es muy importante. El, el- muchas veces, oye, un papá necesita a alguien que le escuche para verbalizar las cosas y luego ya eso también lo puedes interiorizar, ¿no? Cuando verbalizas muchas cosas dices, espérate, esto, esto ahora lo entiendo, me encaja, ¿no? Muchas veces los papás y las mamás hablan desde la frustración, desde la culpa. Es que si mi hijo está así, es mi culpa porque yo le mandé, ¿no? ¿En qué momento se me ocurrió esto? ¿En qué momento le di permiso para? Por eso no soltamos, por eso como papás, ¿no? Cuando está el niño en el columpio, no, hijo, no te subas ahí que te vas a hacer daño. Y llega un papá y le quita de ahí, porque yo no puedo, no sé cómo voy a gestionar si se hace daño. Yo estando ahí, que mi papel es protegerle y que no sufra. Totalmente. Y que lo que tú dices ahora de que mi papel es protegerle y que no sufra, es también, siento yo, desde fuera, por supuesto respetando el sentir de todos los papás, es como un poco también que hay detrás de ese sufrimiento o de esa sobreprotección. Es como que quizás sea bueno también que pueda sentir en algún momento frustración para que la sepa manejar. Eh, 100%. el sufrimiento también trae información que yo siento que en mucho de nuestro nivel educativo emocional, siento yo que a nivel, y me atrevería a decir como global, por toda esta historia que venimos, e incluso en Latinoamérica, que hay tanta protección por parte de los padres, es cómo te ayudo yo a que tú sepas que todas las emociones son válidas, todo el abanico de emociones son válidas, y cómo
tú extraes esa información de lo que estás sintiendo, porque no se trata de rechazarlo o de negarlo. Mira, no, no, yo estoy sufriendo, no, yo soy fuerte. Y no es así. Y es como que, ¿cómo hago yo para gestionar eso? Y efectivamente, así como el papá levanta la mano para pedir ayuda, tú también puedes levantar la mano para pedir ayuda y aunque se te hayan dado las herramientas, hay un momento en el que simplemente te puedes derrumbar y no pasa nada. O sea, te derrumbaste, habrán personas que te sostengan y eso justamente es lo que yo veo en The Lemon Tree, como una red de apoyo. O sea, mira, te sostengo porque estamos preparadas para esto, porque incluso ustedes, desde la responsabilidad de ser profesionales, desde el propósito, también tienen quien los sostenga en algún momento, porque es como una red y es una cadena que nosotros como seres humanos tenemos, y es un poco eso, ¿no? Para mí, desde donde yo lo veo, como te decía fuera de cámaras, con un propósito muy noble o muy loable, es cómo yo eh, ayudo o educo de cierta forma en algunos desafíos en esta dinámica familiar, que incluye padres, que incluye hijos, que incluye hermanos, ¿no? Digamos, en ese núcleo, porque habrán familias que a lo mejor se va el hermano mayor o se va el hermano menor y habrá uno que se quede o dos que se queden o que vivan la experiencia a lo mejor al mismo tiempo o en diferentes etapas, dependiendo de obviamente lo que se quiera o lo que los papás estén educados. Y siento que eso ayuda muchísimo para que la persona luego ya en su vida profesional o en su vida adulta pues decida qué quiere hacer, decida si va a emprender. Sé que emprender en el sector educativo es muy complejo y ahora quiero irme más hacia el Oliver emprendedor, ¿no? Con todo esto que nos has contado y que nos cuentes un poco cuál ha sido el mayor desafío, digamos, de tuyo y de tu equipo, obviamente, a lo largo de estos 10 años con esta gran labor que siento yo que es de mucha responsabilidad. Yo creo que el mayor reto es gestionar personas. Eh, y gestionarlas en distintos contextos culturales, ¿no? Cuando tienes a vamos a ponernos, un estudiante que le ha pasado cualquier cosa, ¿vale? Para ti puede ser más importante, menos importante, más grave, menos grave. Pero su papá o su mamá están, vamos a decir, heridos, ¿no? Porque a mi cría, a mi cachorro, le ha pasado algo. Entonces, yo siempre digo que la persona más racional del mundo le tocas a su hijo y va a nublarse la vista, ¿no? Si además le añades contextos culturales diferentes, te pongo un ejemplo. En Alemania, los mayores de 16 años pueden beber cerveza. Y la cerveza está socialmente aceptada y es normal. Vete a Estados Unidos y tú, ¿no? Y le han pillado con una cerveza. Pues a lo mejor el papá dice, si es una cerveza. Pero en Estados Unidos es algo muy grave, ¿no? Eh, y claro, tienes que entender el contexto de las personas que están gestionando en Estados Unidos. Entonces tú estás en medio y tú estás diciendo, yo entiendo al papá, yo entiendo al estudiante, yo entiendo al colegio, Ujú. cómo gestiono todo eso, ¿no? Y cómo lo gestiono desde un punto de vista, ¿no? Porque a veces estás cansado, las tres partes. Oye, vienes con cosas de antes, ¿no? A lo mejor el hijo hizo eso porque le pasaba no sé qué, y entonces hay que rascar bien. A lo mejor el papá, además, se siente mal porque, lo que sea, a lo mejor el coordinador en Estados Unidos se le murió la mamá y todas esas cosas
ostras, tienes que gestionarlas. Y tú siempre tienes que estar perfecto, ¿no? Esto en el emprendimiento. El emprendedor siempre tiene que estar bien, ¿sabes? Es como... Y parece que son como máquinas indestructibles, perfectas. Entonces, la gestión de las personas creo que es lo más complicado. También dentro de tu equipo, ¿no? Gestionar a tu equipo eh, que son perfiles diferentes, con sensibilidades diferentes y que la música suene bien, ¿no? El director de orquesta está ahí gestionando a los distintos instrumentos para que suene bien. Cada uno suena como suena. Cada uno está siguiendo una partitura diferente y junto hace que suene bien, ¿no? Creo que eso es lo más complejo. ¿Por qué? Porque el resto de cosas... eh, no, oye, es que no vendo. Pues háztelo ver. Igual no estás lanzando el mensaje adecuado. O es que no vendo. Igual lo que estás vendiendo no tiene sentido. No lo has testado, ¿no? Todo eso funciona o no funciona en el momento inicial, ¿no? O lo que creaste o lo que estás vendiendo era puntual, era una moda, ¿no? Y ya se pasó la moda, entonces tienes que pivotar. Y si entiendes eso, pues pivotas y ya está. Pero no, llevo 10 años desarrollando Lemon Tree Education y, y creo que esa es la parte más compleja. Y encontrar cómo se encajan todos esos engranajes. Claro, claro, totalmente. Y siento que esa parte tiene mucho que ver con el desarrollo personal y justamente es lo que ustedes han decidido incorporar, porque al inicio, no recuerdo si lo mencionamos fuera de cámara también, es como que, irte a estudiar inglés, ok, te vas a estudiar inglés, aparte que hay muchas, digamos, empresas o marcas que te dicen, mira, aprende inglés con nosotros, pero detrás de todo eso, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de todo eso que incluso sirve para la vida misma? Para emprender o si vas a estar bajo dependencia en una empresa, también son habilidades que se van a desarrollar o que en algún momento vas a tener que tirar de ellas o utilizarlas y ver pues cómo las gestionas, si puedes, si no puedes. Y siento que esa parte es súper súper buena de tu emprendimiento, de que tu equipo esté con esta labor, porque yo siento que incluso los jóvenes de ahora tienen muchas más oportunidades que quizás la que tuvimos tú y yo cuando teníamos esa edad, que no estaba la información como tan a la mano, no estaba tan avanzado todo este tema de reconocer que somos humanos, de reconocer que las emociones están ahí, como tú decías, bueno, hay gente que tiene diferentes perfiles, ¿cómo hago yo para entender el lenguaje del otro? Aun cuando hable español o aun cuando los dos hablemos inglés, ¿cómo hago para entender nuestro lenguaje, digamos, nuestra emocionalidad, siento yo, y que eso nos pueda llevar a buen puerto? Porque bueno, no se trata de mandar todo a la mierda, como dicen por ahí, y lanzarle fuego a todo y al final pues quemas un montón y luego ya no vas a poder recomponer lo que estás haciendo, ¿no? Y se trata un poco de ir viendo, o sea, dónde estoy parado yo y hacia dónde quiero ir y qué tengo alrededor, ¿no? Que al final, pues en este mundo somos seres sociables, no estamos solos, tenemos ciertas normas de convivencia, digamos, que seguir o acuerdos a los cuales llegar, negociar. Y yo siento que todo lo que has compartido nutre para no solamente si quien está escuchando este episodio es papá, mamá, sino también si es una persona que quiere emprender o si es algún chico que está pensando en estudiar en otro país. ¿Qué le dirías tú a esa persona que está escuchando y tiene a lo mejor en mente esa idea?
¿qué tres cosas pudiera tener o tres claves que pudiera tener en cuenta antes de tomar una decisión tan importante como esta? La primera es que entienda la experiencia que va a vivir, ¿vale? Porque a veces eso suele ser uno de los fallos, ¿no? Pensamos que mmm, voy a ir allí a hacer lo X, Y o Z y, y llego allí y no es lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, que entienda lo que va a ir a hacer. Para eso es importantísimo informarse y tener curiosidad e investigar, ¿no? Que mire en Google Maps cómo es la ciudad, que mire en redes sociales los planes que hay en la zona, eh, que conecte con gente que a lo mejor ha estado allí o ha vivido experiencias similares, em, para entender de qué va, ¿vale? Cuando entiendes de qué va, dices, ah, vale, me hace falta esto. Me voy de vacaciones. No, fantástico, me voy de vacaciones. Pero no es lo mismo irse de vacaciones a una playa del Caribe que irse a los Alpes suizos. No es lo mismo irse en verano que en invierno, ¿no? Es entender dónde voy, porque en la maleta no vas a meter lo mismo. ¿No? Si voy una semana a un campamento de verano, pues las habilidades que yo necesito para esa experiencia van a ser unas. Si me voy a ir a estudiar un trimestre, voy a necesitar una serie de cosas. Si me voy el año completo, voy a necesitar unas cosas diferentes, ¿no? Si me voy al barco, que comentaba, que tengo aquí detrás, voy a necesitar unas cosas. Si me voy a un colegio en Londres, serán otras cosas. Y me voy a poder preparar para esas cosas, ¿no? Entonces, saber de cómo va a ser la experiencia y hacer la lista de las cosas que necesito para esa experiencia. Con eso ya vamos muy avanzados porque nuestra cabeza ya está pensando en cómo va a ser y qué tengo que hacer y está haciendo ese plan de prevención de riesgos. No, que la gente escucha plan de prevención de riesgos y es como riesgo es malo. No, el riesgo es fantástico. Lo que hay es que medirlo. Punto. ¿No? Tú dile a un inversor que invierta en una cosa que tiene altísimo riesgo. Le puede ir muy bien o le puede ir muy mal, ¿no? Ah, pero no quiero perder el dinero. Pues disminuye el riesgo. Entonces, pues eso es para la vida, para el emprender, para todo. Y luego que no piense, o sea, somos capaces de más de lo que pensamos. En todo. En todo. Entonces, si ya sabemos dónde vamos, ¿no? El tipo de experiencia que vamos a vivir y nos hemos preparado, todo tiene solución. No, lo que decíamos, ¿qué pasa si pierdo un avión? No pasa nada. ¿Qué pasa si pierdo el pasaporte? Bueno, eso ya es, a lo mejor eso nos lía un poco más, pero tampoco pasa nada. ¿Sabes? He tenido casos, ya lo sé, no pasa nada. Fíjate, la pandemia. Ah, y aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿No? Pasaron muchas cosas, obviamente. No quiero Sí, decir, no sí, pasó sí, nada. sí. Pero, ¿entiendes? ¿No? El mundo siguió girando. Entonces, entender eso y lanzarnos. Atreverse. Es que es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. El atreverte a probar. El atreverte a vivir. Porque si las cosas van mal, metiéndonos en el mundo de emprendimiento, ¿qué haces? Pivotas. Y si has pivotado 15 veces y siguen yendo mal, bueno, igual te lo tienes que hacer ver. Pues cierras.
Ya está. Claro, finalmente vives la experiencia, ¿no? Bueno, de eso se trata el mundo, ¿no? De ser, hacer, probar, efectivamente. Sí, sí. No, maravilloso porque yo siento que has dado en el clavo respecto a hazlo y verás qué pasa, porque no se va a poder tener todo absolutamente controlado. Si bien se minimiza riesgo o se hace una lista o se van viendo cosas, solamente en el vivir la experiencia es donde está el aprendizaje o lo que tú puedas decir, ah, mira, esto en papel se veía así y en la vida real pasó así, por X o Y situación, ¿no? Y quisiera, bueno, primero agradecerte por tu tiempo, por tu disposición, por todo el conocimiento. Y quisiera cerrar esta maravillosa conversación preguntándote qué debería tener o qué debería ser una persona para convertirse en un emprendedor altamente productivo, Oliver. Gran pregunta, porque esto es opinión. Sí, sí, totalmente. Es como el disclaimer, esto no es consejos financieros. Eh, Totalmente. Creo que hay que atreverse. O sea, lánzate, lánzate, prueba. Eh, Cuanto más experimentes, cuanto más pruebes, mejor, más depurada va a ser esa fórmula, más interesante, ¿no? Y cuando estamos emprendiendo, imagínate, oye, voy a montar una panadería. Pues igual montas la panadería porque tu abuela te enseñó una receta para hacer el pan que es maravillosa, pero el primer día que haces un pan no montas la panadería, ¿no? Hombre, si sigues mi consejo y dices, no, no, Oliver dijo que me atreviese. Fantástico. Pero te va a costar, ¿no? Pero tú has probado y probado y probado y le has regalado una a tu amigo y a tu vecino y todo el mundo te está diciendo, oye, lánzate, lánzate. No, pero tengo miedo. Lánzate. Ya te dijeron que está bueno. Ya tienes ese producto mínimo viable. Lánzate. Y vas a ir mejorando. Y vas a. Porque si no pruebas, si no le das a tu vecino el pan, no vas a saber si está salado, porque tú tienes tu gusto, tu perspectiva. Pero la de tu vecino, la del de allí, la del de allá, de repente, ostras, esto igual funciona, ¿no? Em, y en ese atrévete, lánzate, trabaja en ti mismo y en tu confianza en ti mismo y en tu seguridad en ti mismo. Hay demasiadas personas que no creen en ellos mismos. Y son maravillas. Pero si no crees en ti, no, la gente no va a creer en ti tampoco. Entonces hay que empezar por ahí. Y con eso, creo que te comes el mundo. Totalmente. Sí, sí, sí. Dos palabras, atreverse y confiar en ti. Gracias, Oliver, y gracias a ti también que has escuchado este episodio. Si algo de este episodio te ha gustado, te recomiendo que lo puedas compartir con alguien más que seguramente le va a ser de utilidad, algo que tú hayas escuchado aquí. Como siempre te digo, quédate con aquello que te haya resonado y lo que no, déjalo pasar. Gracias nuevamente, Oliver, por tu tiempo, tu disposición, por esta linda plática o este cafecito virtual. Espero tenerte nuevamente por acá de invitado para que, bueno, toquemos otros temas que sé que también van a ser de mucha utilidad, no solamente para la comunidad de este podcast, sino también para tu comunidad. Así que te mando un fuerte abrazo que llegue hasta Madrid y, bueno, darte nuevamente las gracias. Un placer, Silvia. Espero haber removido a gente algunas cosas desde un punto de vista positivo. Espero no haber ofendido a nadie. Si te ofenden mis palabras, no es mi culpa. Háztelo mirar.
porque cada uno recibimos las cosas como queremos recibirlas. Pero sí que es importante que nos lancemos a, si somos papás y mamás, a que nuestros hijos construyan esas alas que les ayuden a volar y no tengamos miedo de que fallen, de que fracasen, porque nuestro papel es estar ahí a su lado, no encima de ellos, ¿no? Un placer de nuevo y gracias por invitarme. Gracias a ti. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.